Corintios 3, del 1 al 3. Cuando hayan encontrado, pueden decir amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Vamos a leer todos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pueden tomar asiento. Quiero leerles en la traducción lenguaje actual, que dice: no decimos todo esto para hablar bien de nosotros. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Porque ustedes, Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Hoy Dios nos quiere hablar bajo el tema mensajeros de Dios. Según el diccionario de la lengua española, un mensajero es aquella persona encargada de llevar un mensaje, recado, despacho o noticia a alguien. Así que una carta no puede llegar sola pues al destino. Necesita a alguien que la lleve. De la misma forma, Dios ha querido usar mensajeros para que su mensaje llegue a las personas. Desde un principio, nuestro Dios ha usado mensajeros para llevar su palabra y cumplir así el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Si Él quería, no nos usaba porque sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiere. Pero eso es lo bonito del Señor, que nos eligió a nosotros, a personas normales, a personas con imperfecciones y personas insignificantes a los ojos del mundo. Pero ahí es donde Él puede glorificarse. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. En la Biblia hubieron varios mensajeros de Dios. Unos que hasta el final de sus días permanecieron fieles, pero hubieron otros en los que en el transcurso de su vida empezaron a ser infieles a Dios. Por ejemplo, así como rapidito voy a mencionar dos. Está la historia de Saúl, un rey escogido por Dios, que era un hombre humilde, y Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel. Pero con el paso del tiempo se volvió orgulloso, desobedecía al Señor y hasta llegó a buscar su propia gloria. Y perdió el privilegio de seguir siendo mensajero de Dios porque lo dejó de escuchar. Y la otra historia es la de Balaam. Balaam tenía un corazón dividido. Amaba más las riquezas que a Dios. Aunque le obedecía, no entregaba su corazón por completo a Dios. Recordemos que el rey Balac lo mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Pero cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, que fueron 3 veces,
Jehová le ponía en sus labios bendición en vez de maldición. Como Balac le había prometido a Balaam que lo honraría, él no lo pudo lograr, porque el Balaam no pudo lograr maldecir al pueblo de Israel. Entonces empezó a aconsejar a los enemigos de Israel, o sea, le decía a Balac, y pues le decía las cosas para que Israel cayera en pecado y también inducirlo a la idolatría. Esta historia la podemos ver en Números y, por ejemplo, en Números capítulo 31, 16, dice: He aquí, por consejo de Balaam, ellas, o sea, las mujeres moabitas y madianitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam no fue un buen mensajero de Dios, porque puso primero las riquezas que a Dios. Pero esta noche me quiero concentrar y hacer una comparación de dos historias. La primera es la historia de Josué. Sabemos que Josué fue uno de los hombres más fieles en la Biblia, fue el sucesor de Moisés y el líder que condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida después de estar 40 años en el desierto. Dios le permitió a Josué varias victorias: el cruce del río del Jordán, la caída de Jericó y la conquista de Canaán. Y con todas esas victorias, Josué aprendió a ser guiado por Dios. Ya cuando se conquistó la tierra prometida, Josué, ya anciano, reunió al pueblo y les empezó a hablar de la fidelidad de Dios hacia ellos, de todas las cosas que el Señor había hecho por ellos y con sus antepasados, porque estaban comenzando a adorar dioses ajenos. En Josué capítulo 24 y en los versículos 14 al 21 dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río Jordán y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también servimos a Jehová, porque Él es nuestro Dios y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Pero quiero centrarme en la parte que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, como dije al principio, aprendió a ser guiado por Dios, y al aprender eso también aprendió a dirigir su familia, su hogar, porque de nada sirve dirigir a un pueblo y descuidar su hogar, o dirigir su hogar pero no estar siendo guiado por Dios. Josué nos da ese ejemplo de que pudo hacer bien ambas cosas y las hizo bien. Josué en ningún momento, pues la Biblia no menciona que dijo que espero que mi casa sirva a Jehová, o
que ojalá mis hijos quieran servir a Jehová. Simplemente dijo yo y mi casa, porque estaba tan seguro de decir eso delante de su familia, porque delante de su familia estaba siendo un buen mensajero. Estaba siendo un mensajero con una fe constante y sus hijos al leer esa carta leían obediencia cuando habían dificultades, leían confianza en Dios cuando habían gigantes, leían perseverancia y fidelidad cuando otros abandonaban a Dios. Y en el versículo 31 del capítulo 24 dice que y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué pudo ser un mensajero de Dios fiel hasta el final de sus días. Fue una carta viva, como el versículo que leímos al principio, y pudo ser un mensajero, un buen mensajero para su generación. Y el ejemplo más grande que le dejó a sus hijos fue la fe y la confianza que le tenía a Dios. Y no solo a sus hijos, también a su generación. Josué entendió que antes de conquistar o ganar cualquier cosa, debía ganar primero a su familia para Dios, para poder decir con seguridad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Un verdadero mensajero de Dios no solo habla de Dios a otros, sino que vive de tal manera que su familia pueda ver, aprender y seguir el camino del Señor. Y está la otra historia, que es la historia de Elí. Elí era un hombre que conocía muy bien a Dios, pues era el sacerdote de Israel. Conocía sus leyes, servía en el tabernáculo, hasta ayudó a Samuel a que reconociera la voz de Jehová. Él sabía cómo acercarse a Dios. Pero siendo mensajero del pueblo, no era un buen mensajero en su hogar. Tenía 2 hijos, Ofni y Fines. La Biblia los describe muy maluco, digámoslo así. En el 1 Samuel, capítulo 2:12, dice que eran hombres impíos. Ellos se aprovechaban del poder que tenían y del poder que tenían por ser sacerdotes, pues por tener una posición sacerdotal. Ellos se robaban y despreciaban las ofrendas que el pueblo hacía y vivían en pecado. Vivían en pecado delante del pueblo y obviamente era un mal ejemplo. Él y su padre estaba consciente de las cosas que ocurrían con sus hijos, pues escuchaba todo lo que ellos hacían y los reprendió. Pero esa reprensión no fue suficiente, porque no puso límites, no mostró mano dura, o sea, no impuso normas estrictas y sin negociación para lo que hacían sus hijos. Y no corrigió con la autoridad por ser sacerdote que Dios le había dado. En el versículo 27, Dios le manda un varón a Elí, un mensajero, y le dijo a Elí que había honrado más a sus hijos que a él. El problema de Elí no fue su falta de conocimiento, sino la firmeza para dirigir su hogar. Quizás, no sé, algunos padres, por no querer tener problemas con sus hijos, dejan que sus hijos hagan lo que bien les parezca. Prefieren quedarse callados, no corregir, no hacer frente a un problema o situación maluca que en ese momento tengan. Pero si de verdad los pues aman a sus hijos, hay que corregirlos. Pero corregir con amor, hablarles tranquilamente. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay otra versión que dice, no corregir al hijo es no quererlo,
Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Y también cuando mi mamá leyó el versículo que leyó al principio, dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. En otra versión dice, en la de Dios habla hoy, creo. Dice, entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que a ustedes no les importa. Significaría que a ustedes no le importan, perdón. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Quizás hay padres que su forma de corregir es gritar, tratarlos mal, diciéndoles que las cosas que están haciendo no están bien, pero de una forma incorrecta. Y no debería de ser así, porque como leíamos, que Dios nos corrige con disciplina. Y como Dios nos corrige a nosotros. Él lo hace con amor, con paciencia, y ya está en nosotros si hacerle caso o no. Y al no hacerle caso, obviamente, vamos a tener nuestras consecuencias. Y Dios no le reprochó a Eli amar a sus hijos. Lo que le reprochó fue que permitió que sus hijos continuaran haciendo lo malo sin tener consecuencias. Y bueno, sabemos que más adelante Ofni y Fines salieron a la guerra de Israel y allí murieron. ¿Y qué consecuencias hubieron? El arca del pacto fue robada por los filisteos y su padre, al enterarse, murió. En Proverbios 13:17 dice que el mal mensajero acarrea desgracia. Y la desgracia de Elí fue que sus hijos murieran, que robaran el arca del pacto y él muriera. Esta historia nos enseña que conocer a Dios no es lo mismo que dirigir el hogar en lo espiritual. Porque podemos tener muchos años en la iglesia, pero ir poco a poco descuidando nuestro hogar en la parte espiritual. Los hijos observan absolutamente todo, desde bebés literal, porque van imitando lo que vamos haciendo, van imitando lo que las personas alrededor van haciendo. Entonces, padres, Dios necesita que corrijan a sus hijos, que dirijan su hogar como Dios quiere y que sean ejemplo. Y que cuando vayamos a tomar decisiones espirituales, tengamos en cuenta que en algunas ocasiones eso afecta al hogar, a los hijos y las futuras generaciones de nuestra familia. En esta historia, ¿qué cartas estaban leyendo los hijos de Eli? Porque ellos pudieron leer el ministerio que el papá tenía. Veían el tabernáculo, veían los sacrificios, pero hubo un descuido. Elí era un mensajero en el templo, pero se olvidó de ser mensajero en su hogar. Y llegando a este punto, hacemos la comparación de los dos hombres, Josué y Elí. Dos hombres que conocían a Dios, dos hombres que sirvieron en su obra, dos hombres que fueron mensajeros del Señor, pero que dejaron un legado completamente diferente a sus familias. Recordemos que está Josué, un hombre que caminó con Dios desde su juventud, que permaneció fiel aun cuando otros dudaban y que al terminar su carrera pudo decir confiadamente: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y como dije hace ratico, esas palabras no le nació por emoción, le nació de haber tenido una vida de ejemplo. Su hogar había estado leyendo esa carta viva durante años, una carta escrita por Dios en su corazón, donde había visto su obediencia, su fidelidad, y antes de ser un buen líder, un buen mensajero para Israel, fue un buen mensajero en su hogar. Y está Elí, que también conocía a Dios, servía en el tabernáculo, también enseñaba al pueblo, pero el gran pero no ayudó a sus propios hijos, no ayudó a su hogar. Antes se alejaban de Dios. Aunque como dije anteriormente, ellos crecieron viendo el sacrificio, el servicio que Elí hacía a Dios, el ministerio de su padre, pero nunca aprendieron a honrar a Dios. Aunque Elí sabía lo que hacían sus hijos, no lo reprendió con la autoridad que Dios le había otorgado. Cuando Pablo dice, donde leímos al principio, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, o sea, entregada por medio de nosotros, una carta siempre comunica un mensaje. Podríamos pensar que nuestra familia no está leyendo nuestra carta, pero en realidad sí lo están haciendo y lo hacen todos los días. La leen cuando hablamos, cuando reaccionamos a cualquier situación o momento difícil, cuando estamos corrigiendo con amor, cuando perdonamos, cuando oramos y también cuando tomamos decisiones. Puede que los hijos olviden algunos consejos que sus padres les dan, pero yo creo que muy difícilmente olviden el mensaje que vieron escrito en sus vidas, en la vida de sus padres. Quizás los hijos que no están aquí, que no son de la iglesia, olviden alguna predicación que escucharon en alguna ocasión que vinieron a la iglesia, pero siempre se les vendrá a la memoria el cómo tratas a los demás, el cómo lo tratas a él, el cómo tratas a tu esposa, el cómo tratas a tu esposo, si lo tratas con respeto, y también de cómo buscas a Dios en los momentos de prueba, de dificultad, y también qué lugar ocupa Dios en nuestra vida y en nuestro hogar. Josué dejó una carta que llevó a su familia a servir a Dios. Elí dejó una carta marcada por la falta de dirección espiritual. Ambos fueron líderes. La diferencia estuvo en el mensaje que transmitían en su hogar. Dios está buscando buenos mensajeros, no solamente para predicar detrás de un púlpito, sino para escribir con su vida un mensaje que pueda ser leído en el hogar. Porque en el primer lugar donde Cristo quiere ser visto no es en un altar, sino en nuestro hogar. Y antes de preguntarnos cuántas personas conocen a Cristo por nuestras palabras, debemos preguntarnos qué está leyendo mi familia cuando observa mi vida. ¿Está leyendo una carta escrita por el Espíritu de Dios o una carta que contradice el Evangelio que predicamos? Porque el verdadero mensajero de Dios no solo anuncia a Cristo con sus labios, permite que Cristo sea visible en su vida, comenzando con su propio hogar. Y para terminar, quiero que meditemos en otra familia de la Biblia. La verdad me gustó mucho. Y no quiero hablarles de un rey, no quiero hablarles de un sacerdote, no quiero hablarles de un profeta. Quiero hablarles de una abuela, una mamá y un hijo. Ese hijo llegó a ser uno de los grandes colaboradores del apóstol Pablo y su nombre era Timoteo. Su abuela Loida y su madre Eunice. Pero cuando Pablo escribe acerca de él, no comienza hablando de su inteligencia, de su preparación, de los dones que Dios le dio
y de los milagros que pudo haber visto. Pablo dice algo que me llama profundamente la atención, que en 2 Timoteo 1:6 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Antes de que Timoteo fuera pastor, antes de que fuera misionero y antes de que predicara el evangelio, hubieron 2 mujeres que fueron mensajeras de Dios dentro del hogar. Timoteo fue una gran carta de Cristo porque primero leyó una carta viva en su propia casa. Vio una madre orar, vio una abuela perseverar, vio en las 2 una fe sincera. La Biblia no menciona que Loida y Eunice predicaran pues delante de muchas personas, y tampoco dice que hubieron milagros por medio de ellas. Pero yo creo que sí nos muestra un milagro y es mucho mayor. Formar a un hombre que Dios usaría para fortalecer iglesias y anunciar el evangelio. Esta historia nos enseña que el mejor mensaje que podemos dar es desde nuestro hogar, desde nuestra sala, desde nuestra habitación o una devocional familiar. Hoy Dios nos ha recordado que somos cartas vivas, somos cartas de Cristo. Y la primera carta que leen los hijos, nuestro esposo o nuestra esposa, nuestros padres y nuestra familia es nuestra propia vida. Por eso, esta noche la pregunta no es cuántos versículos conocemos, no es cuántos años llevamos en la iglesia, no es cuánto servimos en el ministerio que Dios nos ha entregado este año. La pregunta es: ¿qué está leyendo mi familia cuando me observa? ¿Está leyendo una carta escrita por el Espíritu de Dios? ¿O está leyendo una vida que dice una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa? Tal vez hayan padres aquí que necesitan volver a ser los primeros mensajeros de Dios para sus hijos. Tal vez hayan madres que necesitan entender que cada oración que hacen y cada palabra sembrada en sus hijos, cada consejo, nunca será en vano. Tal vez hayamos hijos que necesitan convertirse en una carta vida para sus padres. En este momento quiero ser una carta viva para mi papá, porque como muchos saben, mi papá aún no es de la iglesia, él viene, pero hay cosas que lo atan al mundo. Las generaciones pueden pasar, pero el mensaje que dejamos en nuestra familia, aun cuando ya no estemos, permanecerá por muchos años. Que cuando los hijos hablen de sus padres, no recuerden solamente el esfuerzo con el que trabajaron y con el que le dieron las cosas materiales. Porque sabemos que lo material pasa, lo material queda aquí. Pero el mensaje que dejamos en la vida de las otras personas es el más importante. Y que podamos decir, como dijo Pablo de Timoteo: vi una fe sincera en mi hogar. Cuando dice que somos cartas escritas por Dios, quiere decir que Él transformó nuestras vidas, nuestros corazones, para poder expedir esa carta y mostrarla a los demás. Nadie puede cambiar el corazón de una persona, solo Cristo puede hacerlo. Pero Dios quiere usar nuestras palabras, nuestro testimonio y nuestro amor para llevar su mensaje a otros. Y que seamos una carta que nuestra familia pueda leer y conocer el bien que hace Dios en nuestra vida.
quiero que nos quedemos con esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para que mi familia conozca a Dios? Quiero que estemos en pie y digámosle a Dios que queremos ser unos buenos mensajeros, que queremos ser unos mensajeros que permanezcan hasta el final, que nuestra vida sea un ejemplo para los que nos rodean, para nuestros hijos, para los hijos, porque yo también, para los hijos, para los padres, para la familia que tenemos. Señor Jesús, Padre Celestial, maravilloso y misericordioso eres tú, mi Cristo bendito. Gracias, Dios del cielo, por esta palabra, porque una vez más nos recuerdas que somos mensajeros de ti, que somos unos buenos mensajeros, Padre eterno. Te pedimos, Dios del cielo, que nos permitas seguirte fiel hasta el final, que nuestra vida, Jesús, pueda ser un ejemplo para los que nos rodean. Que puedan, Dios del cielo, los padres corregir correctamente a sus hijos, que lo hagan con amor, que no lo hagan desde la rabia, que no lo hagan para hacerles sentir mal, Jesús. Te pido, Dios del cielo, que seas tú guardándonos. Tú eres grande, mi amado Dios.